buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por unirse a esta llamada, por venir a este webinario. Solo vamos a presentarnos en la caja de chat. Pueden escribir su nombre, dónde se encuentran y va a ser una alegría poder interpretar, compartir con ustedes. Tenemos servicio de interpretación disponible en portugués y en español. Pueden dirigirse al canal de interpretación, elegir portugués, inglés, español, según su lengua de preferencia. Gracias, Pablo, por poner la información en el chat. Vamos a empezar a presentarnos, por favor, en la caja de chat. Muy bien, gracias. Gracias a todos y todas por presentarse. Qué bueno verles. Veo que se unen de diferentes partes del mundo y es un placer tenerles. Mi nombre es Nicolás Pande, facilitador a nivel mundial de la Comunión del Bosque. Seré el moderador de esta sesión en esta noche. Eh, Vemos cómo cada colega se está presentando. Y voy a invitar a Elizabeth para que abra este espacio de oración y que nos haga una breve presentación acerca de la Comunión del Bosque. Vamos con Elizabeth. Bienvenidos. Muchísimas gracias por unirse. Esperamos que esta sesión sea tan inspiradora como la que tuvimos esta mañana, entonces vamos a orar. Dios Padre, nos has dado un mundo tan maravilloso y hermoso para vivir. Gracias por tu gran amor, por este amor increíble. Ayúdanos en esta sesión a aprender más acerca de tu corazón por el mundo, para aprender a partir de nuestros presentadores acerca de perspectivas que quizás no hemos escuchado antes. Ayúdanos a todos y todas a escuchar a tu espíritu para que estemos conectadas, conectados contigo y entre nosotros y nosotras. Por favor, inspíranos, enséñanos para que juntas y juntos podamos, como la comunión anglicana, podamos vivir de una manera más fiel las 5 marcas de la misión, que podamos cuidar la integridad de la creación, que podamos preservar la vida en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Elizabeth nos va a dar una breve presentación. Entonces, también les animamos a que se sigan presentando en la caja de chat. Pueden escribir su nombre y desde dónde se están uniendo. Es un gusto poder ver gente de Reino Unido, Estados Unidos, de tantas partes del mundo. Bienvenidísimos, bienvenidísimas y vamos con Elizabeth. Gracias, Nicolás. Entonces, esta es una presentación muy breve de la comunión del bosque, en caso de que haya personas. Eh, Hubo personas esta mañana que también se unieron. Entonces, la Comunión del Bosque es una iniciativa nueva que nos emociona muchísimo de parte de la comunión anglicana, que nos invita a, a pensar, a trabajar a favor del crecimiento de los árboles y la conservación de los ecosistemas, la protección y la restauración de los ecosistemas en todo el mundo. Es un signo de este compromiso compartido dentro de la comunidad anglicana. eh, es un legado de la quinta conferencia de Lambeth. Tuvimos este legado oficial en la conferencia. La comunión del bosque hace varias cosas. Es una respuesta práctica y espiritual, simbólica frente a esta crisis ambiental que estamos viviendo y busca que seamos conscientes.
Esto implica que podamos aumentar de manera significativa la siembra de árboles y la protección, la conservación de los ecosistemas y su restauración en todo el mundo. Y también hablamos acerca de este profundo cuidado de la creación dentro de la vida de la iglesia. Y nos estamos enfocando en esto el día de hoy. Entonces, tiene tres diferentes aspectos. Hay unas acciones prácticas que estamos invitando a las personas que tomen. Estamos aprendiendo mutuamente en toda la comunión. Estamos haciendo o dando unos pasos prácticos para marcar una diferencia en el mundo. Eh, el segundo hilo conductor tiene que ver con la incidencia, con usar nuestras voces para poder presentar soluciones, para proteger, para garantizar que no se causen más daños. Y la tercera área, que es súper importante, tiene que ver con la espiritualidad. No es algo que se dirige solo para las personas que tienen un interés en este tema. No, es algo que nos da vida a todos y a todas. Esta es una breve presentación de lo que es la Comunión del Bosque. Tenemos mucha más información disponible en nuestro sitio web. Mm, Yo no sabía mucho, pero he estado aprendiendo muchísimo. Ustedes pueden aprender más a medida que escuchan a estos maravillosos presentadores. Gracias, Elizabeth, por esta breve presentación. A medida que ella hablaba, vemos tres hilos conductores de esta iniciativa: acciones prácticas, las cosas que podemos hacer en nuestros patios traseros y donde estamos, pero también vemos el proceso de incidencia cuando somos voces proféticas para proteger a la naturaleza, y también la espiritualidad. Y el webinario de hoy se enfoca en la espiritualidad. ¿Cómo, cómo podemos entenderlo desde la espiritualidad cristiana? Eh, Tenemos hoy a Floyd Lawless, es el director ejecutivo de Cuidado Episcopal y es el secretario general de la Iglesia Episcopal en las Filipinas. Floyd está aquí para reflexionar con nosotros acerca de estas espiritualidades indígenas y su influencia, o cómo nos enseñan acerca de los valores y las prácticas de la espiritualidad indígena con respecto al cuidado de la creación en las Filipinas. Entonces, vamos a dar la voz a Floyd para escucharle y para que comparta sus reflexiones. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Gracias. Lo siento, Elizabeth. Muy bien. De nuevo, son 10 minutos para la plática de tu micrófono. Feliz día para todos y todas. Ah, hay una voz en el fondo. Ya, ya es que no se podía escuchar bien. Bueno, vamos a hablar acerca del cuidado de la creación en la espiritualidad indígena, específicamente en la que se vive en Igorot, grupo indígena aquí en las Filipinas. Bueno, aquí ustedes pueden ver un bowl de arroz. Es una comida muy importante en las Filipinas. Es un poquito de este arroz, puede ser de mucho valor. Muchas veces también dejan una porción del arroz y no se la comen.
Los ancianos dicen que en nuestras comunidades indígenas que ese poquito de arroz está llorando, mientras toman un poquito y se lo comen. Y dicen lo mismo con cualquier cosa que se desperdicia. Entonces siempre dicen, esta montaña está llorando, eh, el árbol está llorando. Es una forma de vida que se llama Ayu en la lengua materna, que se puede traducir como nada debería desperdiciarse. Ayu se cimienta en la creencia de que cualquier cosa material tiene un espíritu y que si esta cosa material se desperdicia, entonces también se desperdicia su espíritu y se enoja. Y esto es el resultado. Entonces, por lo tanto, el espíritu va a causar alguna situación desafortunada sobre las personas responsables de ese desperdicio. Aquí tenemos una montaña en mi pueblo que se llama Mugao. Una época cuando incendiaron esta montaña y todo el mundo estaba allí y todos los que estaban tuvieron que salir corriendo para poder apagar el fuego. Todo el mundo participó. Y esto sucedió porque nuestro pueblo cree que esta montaña es el hogar de los espíritus que no podemos ver, que nos están observando, que nos protegen las villas, los pueblos desde tiempos inmemoriales. Entonces no podemos permitir que el hogar de las montañas se queme o se destruya. Y por lo tanto todo el mundo tiene la obligación de ayudar a detener el fuego, ¿no? Bueno, esta es una foto de parte de nuestro pueblo. Un día, en 2013, yo tengo un tío que vive en la ciudad que tuvo visitantes pues, que iban a visitarlo desde nuestra villa. Los visitantes lo estaban buscando para decirle que estaban devolviendo una porción de tierra, de nuestra tierra ancestral, y allí se iba a construir, estaban haciendo una transferencia de la casa en otro lugar. Y por lo tanto iban a devolver la tierra, eh, se le iban a devolver a mi tío. Él nació en la década de 1960 y le sorprendió en gran manera esto porque nunca había visto esta porción de tierra que le pertenecía a su familia. No sabía nada al respecto. Y como le contaron los visitantes, esta porción de tierra se le había dado a los ancestros de mi tío, a sus padres, cuando se habían casado en 1948, bajo una práctica indígena que se conoce como gawat, que significa darle a una persona algo para que le pertenezca, de manera que otros lo puedan usar. Entonces, esto tiene que ver con este concepto indígena de la administración, del cuidado, y no solo de la tenencia de las tierras. Las personas son administradores y no dueños de la tierra. Entonces, somos, somos administradores de las cosas materiales, no es que seamos dueños. Y bajo la práctica del Gawat, esta nueva pareja que estaban empezando familia y su familia de origen no les podía proveer, entonces la comunidad les dio esta porción de tierra para que ellos se asentaran. Y si no había un espacio comunal disponible, eh, cualquier individuo podía darla y esto fue lo que hicieron. Eh, entonces, y lo hicieron con gusto, porque de nuevo, es este sentido de responsabilidad que tiene la comunidad. La comprensión es que la pareja va a cuidar esta propiedad eh, durante el tiempo que la necesiten, pero si en el futuro
ya no la necesitan, esta porción de tierra, entonces deben devolvérsela a la fuente. Hay esta idea muy arraigada de que nadie es dueño de un pedazo de tierra, sino que pues todos podemos tener acceso si se necesita. En el caso de mi tío, él no sabía que tenía esta porción de tierra a la familia, pero pues los abuelos se lo habían dado a a los padres, y así era como habían hecho esa transferencia de la casa y se la estaban devolviendo ahora a él. Esta es una foto de mi pueblo de origen, este es el lago Banao. Y durante mis días de infancia, alrededor habían tierras donde se podía cultivar con mucho éxito y muchas personas podían cultivar. Eh, entonces, por ejemplo, una persona cultivaba este año y así la siguiente y cambiaban. ¿Y por qué lo hacían? ¿Cómo era que se daba este proceso de cultivo? Porque nuestra comunidad ofrecía las tierras de alrededor del lago para cultivo para quienes no tenían provisiones básicas y si no tenían el suficiente sustento, no tenían un pedazo de tierra, entonces para poder apoyarlos, ahí tenían ese espacio. Pero si en el futuro ustedes podían tener un avance económico, pues este pedazo de tierra tenían la obligación de dársela a otros que habían estado en la situación similar que ellos habían tenido. Entonces, de nuevo, esta idea de que somos administradores y no dueños. Entonces, Ayu y Gawat son estas prácticas indígenas que están cimentadas en esta creencia fundamental de que las personas tienen espíritus que sobreviven tras la muerte y que siguen viviendo con los vivientes. Y entonces las cosas materiales tienen espíritu y cada parte de la naturaleza, de la creación, es el hogar de estos espíritus. Debido a esta conciencia sobre los espíritus que están en todas partes y esta necesidad constante de respetar y de aplacar su ira, la vida de Enigoroth es un recorrido tanto material como espiritual. No hay una separación entre lo material y lo espiritual. Infortunadamente tenemos esta creencia fundamental. Entonces los primeros misioneros empezaron a denunciar esta creencia fundamental, ¿no? Y decían que no era compatible con la fe cristiana. La entendían como pagana o animista y necesitaban exorcizarla de una persona para que se hiciera cristiana. Con esta denuncia imparable de esta espiritual indígena que la consideraban pagana, estos valores indígenas, estas prácticas, se han debilitado y y pues con el paso de las décadas se pusieron en peligro porque se entendían como si fueran apenas como unas piezas de museo, ¿no? Eh, yo por lo menos tengo una posesión muy valiosa que ha pasado de generación en generación, pero para muchas personas se entienden todas estas prácticas como piezas de museo. Entonces, como ustedes pueden ver en la foto, esta pieza de ropa era muy valiosa, que pasó de generación en generación, pero se entiende ahora como pieza de museo. Ahora, por ejemplo, vemos el Monte Mogao que se quema y las personas apenas caminan por la calle, se quedan bebiendo cerveza, viendo televisión, a nadie le importa. El lago Banao se privatizó y esta tierra se volvió un lujo que lo pueden usar los dueños y han excluido a todos los demás. Sin embargo, en los años recientes, la teología contemporánea dice que Dios está presente en estas islas, incluso estuvo desde antes de que llegaran los misioneros. Esta teología considera que estos valores y esta forma de vida de las comunidades indígenas, pues allí hay semillas del Evangelio
que pueden crecer y propagarse con la fe cristiana. Específicamente, tenemos al doctor William Henry Scott, es un misionero episcopal que trabajó en las Filipinas y él dice que desde una perspectiva positiva de la misión cristiana, las presentaciones cristianas deberían buscar como que haya una renuncia a la conciencia pagana de lo supernatural en sus vidas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es como trabajar en nuestras reflexiones teológicas, poder tener diálogos con los pueblos indígenas. Nosotros podemos ver cómo estas creencias antiguas tienen un sustento en el Antiguo Testamento, en esta declaración de que el Espíritu de Dios estaba sobre la creación y, y por lo tanto como pueblos indígenas hay una expresión, el Espíritu de Dios está en cada cosa material y está en cada eh, espacio de la creación. Entonces, este habitar del Espíritu Santo en cada persona y en todas las personas afirma esta creencia de las comunidades indígenas de que todo lo que está en este mundo es tanto material como espiritual. El Nuevo Testamento también nos muestra, ¿no? Que cualquier cosa que hace una persona eh, tiene o implica un esfuerzo y un recorrido material y espiritual. Entonces, con estas afirmaciones, la espiritualidad indígena que se expresa en estos valores y prácticas vívidas como el ayú y el gawa se hacen vida en nuestras comunidades y ahora hacen parte integral de esta expresión anhelada de nuestra fe con miras al amor y a la solidaridad entre todos y todas y por el cuidado de la creación. Así es como se acuerpa la creación, el cuidado de la creación en la vida espiritual de la Iglesia Episcopal en las Filipinas. Muchísimas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones acerca de los valores y las prácticas de las comunidades indígenas y cómo influyen en nuestro Ministerio del Cuidado de la Creación. Si tienen preguntas para Floyd, vamos a tener la oportunidad de hablar, de hacer la pregunta. Ahora vamos a escuchar la obispa Marínez. Ya por ahora ustedes pueden escribir sus preguntas en la caja de chat eh, y vamos a poder tener la posibilidad después de preguntas y respuestas. Ahora vamos a tener un segmento más adelante más interactivo. Eh, Tenemos ahora con nosotros a la obispa María. Ella es una obispa de la Amazonia, trabaja con la Iglesia Episcopal de Brasil y estuvo de acuerdo en compartir con nosotras unas reflexiones acerca de la espiritualidad desde una mirada en Brasil. Muchísimas gracias, Nicolás. Es un gusto es, estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Antes, si ustedes no están en el canal de inglés, pueden dirigirse al canal de inglés, quienes quieran escuchar la traducción así directa, pero igual se pueden quedar en el canal de español, si es la lengua de su preferencia. Espero que las personas que hablan español me puedan entender también. Es una alegría estar con ustedes hoy. Gracias por la oportunidad de poder hablar acerca del trabajo de la Iglesia Episcopal en la Amazonia y en el Brasil. Vamos a reflexionar acerca de cómo la Iglesia está aprendiendo a partir de las espiritualidades indígenas con respecto al cuidado de la creación, cómo estamos incorporando estos valores y prácticas a los ministerios de la Iglesia. Quiero empezar hablando acerca de un árbol importante en el bioma amazónico, un gigante de la Amazonia, el Samaúma. Es un árbol milenario. Tiene altura entre 80 y 90 metros
Es una especie que tiene un diámetro entre 5 y 8 metros. Para que se hagan una idea del tamaño de su cuerpo, en su fase adulta se necesita un círculo de más de 25 adultos para abrazarlo. Puede tardar entre 200 y 300 años en alcanzar la edad adulta. La madre Samauma, como la llamamos acá, considera un sitio sagrado de los pueblos nativos de la selva amazónica. Su grandiosa copa cobija un pequeño ecosistema. Debido a su gran altura, las raíces de los samaumas son profundas y esto contribuye a la irrigación de las capas freáticas más profundas hacia la superficie, lo cual favorece el proceso de generación de humedad, es decir, la evaporación y las precipitaciones. Se le considera el árbol de la vida porque tiene propiedades medicinales. También es un vehículo de comunicación en la selva, ya que al golpear sus raíces, el eco se propaga a grandes distancias. Así indica la ubicación de quienes necesitan ayuda. Es la matriarca de un ecosistema perfecto. Para los pueblos indígenas, Samauma es sagrado y debe ser respetado. La cosmovisión y la espiritualidad indígena nos desafía a cambiar nuestra comprensión acerca entre la relación entre Dios y la creación y nos presenta una visión en la que existe una relación intrínseca entre el creador y la creación, ya que todo el universo entero está inmerso en esta relación. Estas cosmovisiones y espiritualidades entienden los astros, la tierra, los territorios, la naturaleza en su totalidad como interconectados. No hay una jerarquía creadora, ni se entiende al ser humano como los más importantes o como con una primacía en la creación. Somos más bien parte de una compleja red de relaciones que involucra elementos naturales y sobrenaturales, integrando así la vida como todo en una profunda sacralidad. Los pueblos indígenas entienden que Dios está presente en la creación porque es la manifestación de su acción. Las experiencias y los conocimientos indígenas nos muestran que estamos inmersos en esta sacralidad. Existimos con todo lo que existe en una red vital donde hay diversidad e interdependencia. Vivimos rodeados de Dios. Dios tiene toda la creación en sus manos. Todos los espacios le pertenecen. No hay separación entre lo profano, como los trabajos diarios, y lo sagrado, los acontecimientos especiales como las fiestas, los rituales, las ceremonias. Todos los espacios y los tiempos son sagrados, pero hay espacios y tiempos más sagrados que sirven para restablecer el respeto, el equilibrio y la armonía. Entonces, los ritos los entendemos como diálogos entre la vida humana y todos los demás seres vivos. La espiritualidad indígena ya nuestra experiencia de trascendencia, que construye la concepción jerárquica y binaria que nos ha llevado a entender al ser humano como superior al resto de la creación y que también nos ha llevado a ver una jerarquía entre los seres humanos, poniendo al hombre, y aquí me refiero a los varones, no a la humanidad, en una posición de dominio sobre el resto de toda la creación. Entonces, es muy importante que nos entendamos, que nos concibamos, que veamos que la espiritualidad indígena no se basa en esta jerarquía. Eh, la visión indígena de la naturaleza y la creación es lo opuesto a esto, ya que entiende y posiciona a los seres humanos no por encima de la creación, sino de la creación como miembros
pendientes que nos lleva a reimaginar, a repensar, a restablecer nuestras relaciones con la tierra y con los demás seres creados. Exige que ampliemos nuestra mirada más allá de las concepciones antropocéntricas para adquirir un punto de vista ecocéntrico que considere e incluya todo lo que tiene vida y entienda la creación como inherentemente humana. En la espiritualidad indígena, la tierra respira sacralidad. Todo es visto como sagrado, como los bosques, ríos, las piedras del fondo de los ríos, los animales en general, los peces, los pájaros, los alimentos, incluyendo frutas, granos, son respetados por su sacralidad. La naturaleza se entiende como proveedora, y por tanto cada ser necesita aprender a respetar a los demás para evitar destruir el denso y delicado tejido de esta relación entre las personas y los demás seres, incluyendo aquellos que en la cultura occidental se entienden como inanimados o materiales. La protección de la naturaleza, el cuidado y el respeto por todos los seres vivos son parte de esa comprensión de lo sagrado y esa percepción de que existe una profunda conexión entre todo lo que existe dentro de la creación, que hay una interdependencia recíproca. Es decir, así como la vida humana depende profundamente de Dios, también es inseparable de la creación, de la tierra, nuestra madre y nuestro sustento. Por esta razón, la relación indígena con la creación nunca es extractiva, consumista o depredadora. La tierra no la ven como una propiedad privada, sino que se posee de manera colectiva, nunca a nivel individual. En la concepción y sabiduría milenaria de los pueblos indígenas, la tierra no se limita a un simple recurso por explotar. Es, por lo contrario, la base de las relaciones sociales y el espacio de convivencia. El territorio donde vive, tierra ancestral, es el lugar que alberga sus conocimientos y tradiciones. La tierra es sumamente importante que la utilizamos y de ella derivamos supervivencia. Para los pueblos indígenas, el territorio es la extensión misma de su cuerpo. Algunas etnias indígenas de la Amazonia tienen la tradición de enterrar el cordón umbilical del bebé al nacer como un signo, un sacramento de la pertenencia a la tierra. Cuando se le pregunta a una persona de estas etnias, ¿de dónde vienes? Ella va a decir, vengo de donde está enterrado mi cordón umbilical. Esta creencia proviene de la experiencia vital y milenaria de los pueblos indígenas. Las personas no indígenas no ven la tierra como su antepasado común, no se dan cuenta de esta conexión, no comprenden en profundidad esta relación desde el nacimiento hasta que se completa el ciclo de la vida en el mismo proceso de crecimiento y muerte. No entienden el respeto a las fuerzas de la naturaleza como parte de una comprensión de la vida, a partir de la cual todos los seres están vinculados por la misma paternidad y maternidad. En la convivencia respetuosa y solidaria que hemos establecido con los pueblos indígenas en la Amazonia, hemos aprendido que la experiencia tejida en la vida indígena ofrece posibilidades verdaderamente sostenibles para las generaciones actuales y futuras, porque presenta otras formas de ser y de vivir en el mundo. Y también presenta una dimensión ética que se experimenta cuando empezamos a pensar y actuar por el bien común por encima de nuestros intereses individuales. En mi vida personal y en la vida de la diócesis anglicana de la Amazonia hemos buscado incorporar la espiritualidad de los pueblos indígenas eh, eh, para poder incluirlos en nuestras liturgias y la vida comunitaria de símbolos, instrumentos, música y lenguas que son expresiones de la cultura y la fe de los pueblos que viven en nuestra región y que hacen visible la pluralidad esencial de la creación de Dios. Nuestra acción como iglesia anglicana es especialmente entre las mujeres y
jóvenes indígenas. Tenemos numerosos proyectos para apoyar y preservar la cultura, las costumbres y las tradiciones religiosas ancestrales de estos pueblos, para crear viveros para el cultivo de plantas medicinales y la producción de huertas comunitarias. Esta semana, el 5 de septiembre, lanzamos el Manual de Buenas Prácticas para la Sostenibilidad Medioambiental. Estamos elaborando la política socioambiental de la Iglesia, que definirá sus directrices y prácticas para el desarrollo sostenible, la conversación de los conservación de los ecosistemas, la restauración y la protección socioambiental. Ciertamente, la crisis climática y medioambiental es una crisis espiritual. Necesitamos repensar urgentemente las relaciones humanas con el resto de la creación, con Dios mismo. Necesitamos volver a conectar con la creación en su conjunto para redescubrirnos como parte de él. Otra cosa que aprendemos del bosque y de la espiritualidad indígena es que aunque hay distancia y espacio entre las copas de los árboles para que pase el sol, el viento, la lluvia, sus raíces están totalmente entrelazadas. Hay una red subterránea que mantiene todo el bosque conectado y de pie, lo que nos dice que es imposible vivir sin que todos y todas cuidemos la red vital. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra misión, debemos ser conscientes de que nuestra misión debe ser caminar de la mano de toda la creación. Muchísimas gracias. Uf, iba a mil. Muchísimas gracias, Obispa Marine, por esta maravillosa reflexión acerca de la espiritualidad, los valores, las prácticas y eh, cómo moldean el ministerio de la diócesis en la Amazonia y la iglesia en Brasil. Qué maravillosa lección para aprender. Hay muchas preguntas, tengo también preguntas. Bueno, invito a las personas para que podamos interactuar con estas presentaciones. Entonces, está dirigida esta pregunta para la obispa Marínez. Eh, entonces, en la presentación hablas acerca de la perspectiva de la tierra eh, y cómo las personas tienen esta conexión con la tierra y con la creación. Por otro lado, vemos una relación muy estructural entre los humanos y el resto de la creación con la naturaleza. Y tú presentas esta perspectiva que pues dices que desde Occidente está esta idea extractivista donde la tierra se puede explotar. Entonces la pregunta es, ¿qué debería o qué puede hacer la Iglesia para transformar esta relación extractivista que hay en el presente entre los humanos y el resto de la creación? Y cómo podemos también retomar estas lecciones de la Iglesia del Brasil para aplicarlo en este ministerio de la comunión anglicana, de la comunión del bosque. Y para Floyd hay otra pregunta. Entonces, ¿cómo se pueden usar las prácticas de la IU y el GAWAT en de este lamento, ¿no? Y esta idea del dolor por el desperdicio. ¿Cómo, de qué manera la Iglesia Episcopal de las Filipinas, cómo ha usado estas prácticas de la IU y del GAWAT en la creación, en el Ministerio del Cuidado de la Creación? ¿Y cómo está respondiendo la comunión, las comunidades y la Iglesia ante estas prácticas? Que antes se habían repudiado, pero que ahora vemos que hay un cambio. ¿Cómo se ve esta situación en las Filipinas? Entonces, si tienen preguntas, comentarios, no duden en escribirlos en la caja del chat para que los presentadores los puedan leer. Entonces, primero va la obispa Marínez y luego va Floyd. Muchísimas gracias por la pregunta.
creo que algo esencial tiene que ver con el cambio en nosotros, nosotras las cristianas, en nuestra percepción sobre la sacralidad de la preservación de la tierra. Hemos notado, cuando nos damos cuenta que todo es sagrado, nuestro enfoque con respecto a la naturaleza y a las otras personas, a todas las cosas vividas, se transforma, es diferente. En esencia, creo que necesitamos pensar como iglesia cuáles son nuestras conductas con respecto. Hemos lanzado un manual de prácticas para la vida sostenible, donde presentamos unos consejos muy, muy sencillos, ¿no? Como maneras de reciclar, que acerca de necesitamos como repensarnos nuestras prácticas de consumo y también cómo podemos disfrutar de una manera mejor este cambio en la perspectiva. Necesitamos ver de otra manera la naturaleza, ver una desde la espiritualidad, desde la fe, cuando entendemos la naturaleza eh, de otra manera y cuando dejamos de entenderla como un objeto, entonces nos damos cuenta que necesitamos repensar nuestras perspectivas. Hay unas cosas muy prácticas que podemos hacer en nuestras comunidades a nivel individual eh, para cambiar nuestros hábitos y para encontrar soluciones sostenibles, para tener mejores comprensiones, que se alineen con estas perspectivas mileniales, ¿no? Eh, que podamos entender que no se trata de un paganismo, sino que son unas comprensiones que desafían nuestra visión de fe. Cuando comprendemos que el cuidado de la creación de Dios debe integrarse al nuestro saber, pero también con el saber ancestral de los pueblos. Y cuando podemos integrar todo esto en la vida de la iglesia, va a haber una transformación. Es entender que esto no es teórico, esto puede cambiar nuestras vidas. Lo clave es entender que debemos cambiar nuestra vida práctica, que no es algo que solamente debemos decir, sino que es algo que debemos implementar en nuestras vidas. Muchísimas gracias, obispa. Vamos con Floyd. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Estos temas han sido asuntos que hemos discutido en, en estudios en el pasado, durante la pandemia. Tuvimos la oportunidad de repensar todo, de tomarlo con seriedad. Pudimos considerar la urgencia de todo esto. Durante la pandemia surgieron todas estas inquietudes y la necesidad de poner en práctica eh, estos temas de discusión que los tuvimos durante años anteriores. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, pudimos medir nuestras emisiones, entonces sabíamos cuál era el total de nuestras emociones de la iglesia episcopal en las Filipinas. Durante ese periodo lo pudimos medir. ¿Por qué esperamos a hablar hasta ahora para hablar de las emisiones cero? De nuevo, todo esto se desperdicia y todo se debe a nuestros estilos de vida.
nosotros necesitamos reformular el tema de nuestras emisiones para que lleguen hasta cero, para expresar nuestra seriedad. Hemos, hemos, hemos estado imaginando los programas que podemos llevar a cabo y hemos tomado el 10% del presupuesto, perdón, para invertirlo en energía solar. Tenemos un compromiso, no solamente hablamos de todo esto, no solo reflexionamos, nosotros entendemos que el apoyo llega cuando hay acciones concretas, hemos sacrificado muchas cosas, hemos asignado el 10% del presupuesto para poder tener luz solar en el seminario, en diferentes espacios. También por la pandemia nos dimos cuenta que a pesar de que somos una iglesia, nosotros tenemos unas propiedades donde está la iglesia, tenemos en nuestras propiedades, hemos sembrado algo de árboles, pero estamos considerando que esto no puede ser no puede ser un área exclusiva para nuestros miembros de las iglesias, mucho menos después de la pandemia. Estamos abriendo todo y ahora se entiende que es una comunidad, una propiedad comunitaria. Estamos hablando de la administración. La idea es que las propiedades estén para las personas. Durante la pandemia, cuando la gente cerraban las puertas, cerraban sus espacios para evitar infectarse, no, eso no fue lo que hicimos. Abrimos la iglesia para todo el mundo. Eh, Era un santuario, un lugar para sanar, para encontrar consuelo. Para eso está la iglesia. Entonces, no solo hablamos de esto, eh, nosotros tomamos decisiones. Eh, de, eh, a partir de la iniciativa del LAMBE, nosotros hemos tomado muy en serio todo esto. Hemos hecho sacrificios para poder tener un rubro del presupuesto. Hemos abierto las puertas para que sea una propiedad comunitaria. La idea es que la iglesia está para que ponga a su disposición las propiedades para que todo el mundo disfrute. Entonces, sí, son algunas de las cosas que hemos hecho. Muchísimas gracias. Gracias por presentarnos estos ejemplos concretos. Veo muchas preguntas en la caja de chat, entonces vamos a formularlas y la idea es que el obispo Marínez y Floyd puedan ver quién las responde. Queda abierto para ver quién quiere responder. Entonces, una pregunta que hacen es, ¿qué acciones toman las iglesias en sus congregaciones donde hay poca conciencia acerca del cuidado de la creación con respecto también a las relaciones? Están preguntando por la relación entre los humanos y bueno, otros elementos. Bueno, dice que hay un hilo conductor, entonces dice que hay muchas similitudes de qué manera la iglesia se puede alinear con esta espiritualidad indígena. Eh, bueno, Roberto lo pregunta, ¿no? Dice, al menos en Guatemala, entre los pueblos indígenas hay muchas similitudes. También Samuel hace un comentario. Entonces dice que agradece estos ejemplos concretos. Ha llegado el tiempo de ponernos serios para pensar entre la relación entre la creación de Dios y nuestra existencia. Esto debe evidenciarse en nuestras homilías dominicales, los estudios bíblicos, porque hablamos mucho sobre la gracia del Señor, sobre el pecado, pero poco hablamos de los cuidados del medio ambiente. Entonces la idea es que podamos compartir cómo puede darse todo el tema del cuidado de la creación.
Y Sharon también dice que se ha hablado mucho acerca se han hecho muchas cosas, como lo que decía la arzobispa Marines, muy parecidas a cómo se ve la tierra en el Antiguo Testamento. Eh, entonces, se ve mucho más bíblica la comprensión indígena que la comprensión sobre la tierra acá en el Reino Unido. Entonces se pregunta si alguno de los presentadores eh, puede decir algo al respecto, ¿no? Porque por lo menos en Oseas y en Isaías se presentaba a la tierra como nuestra madre y nuestra comadrona. Entonces, también estamos de acuerdo, dice Helen, la santidad, la sacralidad de la creación es algo que hasta ahora el cristianismo está empezando a entender. No sé si algunos de ustedes, pues uno de los dos quiera responder a los comentarios que están haciendo las personas. Con respecto a lo maravilloso que es ver la relación, la conexión entre los pueblos indígenas de diferentes lugares del mundo. Esta es una percepción que se ha venido desarrollando. Cuando yo tuve la oportunidad o cuando tuve la oportunidad de aprender acerca de los pueblos indígenas de diferentes partes del mundo, hay, hay una gran conexión, hay unas percepciones comunes en sus formas de vida. Y esto es un signo, es muy poderoso, es un testimonio poderoso para nosotros acerca de cómo podemos relacionarnos como cristianos. La pregunta es, hay muchas conexiones, podemos aprender, necesitamos, bueno, necesitamos desaprender también otras conexiones y otras vinculaciones, ¿no? Cuando interpretamos la Biblia, vemos que muchas veces se entiende que la creación está aparte, ¿no? Es una visión donde es muy distinta, entonces necesitamos desaprender eh, para rescatar estas perspectivas. Vemos ahora que hay unas posibilidades infinitas. Si incluso si nuestras comunidades son pequeñas, nosotros podemos cambiar nuestras actitudes. Es una manera sencilla de hacerlo, ¿no? De cuidar, de entender cómo usamos, cómo, o sea, entender, por ejemplo, que hay unos recursos que no son renovables. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar los recursos? Todas las comunidades podemos trabajar en esto. Incluso tenemos que pensar también en el campo de la política pública. Vemos como hay unos enfoques extractivistas, por ejemplo, ¿no? Incluso en la iglesia necesitamos empezar a explorar cómo, cómo los profetas estaban siempre hablando acerca del bienestar de la comunidad, ¿no? De esta casa común. Podemos trabajar en procesos de incidencia, hacer campañas, compartir, plantar árboles. En Brasil, por ejemplo, muchos pueblos indígenas vemos cómo se ha invisibilizado la voz de los pueblos indígenas, pero necesitamos recuperar ese testimonio, ¿no? Integrarlos a nuestras prácticas para poder ayudar y también que podamos usar nuestras voces, que resuenen estas otras voces. En las iglesias también podemos enseñar, rescatar estas, este saber ancestral, que podamos enseñarlo en las congregaciones. He visto diferentes comentarios, hemos hablado del territorio de Abya Yala, es nuestro único territorio en Latinoamérica.
Pero si vemos en la concepción occidental, todo está dividido, ¿no? Pero necesitamos volver a ese concepto de la unidad. Por ejemplo, el bosque amazónico se encuentra en diferentes países, no está solo en Brasil. Necesitamos rescatar esta perspectiva unificadora y también que podamos pensar cómo esta comunión del bosque se desarrolla para mantener este saber de manera que esté a disposición de todos y todas. Podemos difundirlo en nuestros sitios web, en nuestras redes sociales, de manera que pueda haber un uso y una utilidad de todo lo que se habla en la comunión del bosque, poder implementar estas prácticas y que estén dispuestos también para la reflexión en la teología. Muchas gracias, obispo, por estas reflexiones. Bueno, tenemos un poco de tiempo para ciertos comentarios. No, no ya, perdón, ya no tenemos tiempo. Vamos a cerrar un tiempo de oración. Bueno, Floyd dice, es difícil para mí poder dormir porque este es un tema que está relacionado con el cuidado de la creación y acepté esta invitación para hablar aquí. Y sigo diciéndoles a las personas que somos tan bendecidos, bendecidas por los pueblos indígenas, porque podemos ver esta relación entre estos saberes y el Evangelio. Vemos cómo los pueblos indígenas comparten y tienen todas las cosas en común. Esto pasa en el mundo real. Estas personas han estado viviendo así. Entonces, necesitamos reconocer que hay una participación activa por parte de las personas que ha pasado durante siglos, que se puede probar. Ellos han sido muy hábiles para cuidar la creación y como cristianos y cristianas pues tenemos la bendición de dialogar con las comunidades indígenas en el presente. Esto es una bendición. La Iglesia Episcopal aquí, la mayoría de sus miembros aquí pertenecen a estas comunidades indígenas. Entonces, nuestro desafío real eh, es pensar cómo vemos que tenemos unos desafíos muy importantes. Nicolás, y la comunión del bosque tenemos unos desafíos frente a nosotros. Yo los invito a que sigamos trabajando esto. Entonces, hablaba con la nieta, ¿no? Que decía, no, pero ¿por qué me dices todo esto? Entonces, no, yo lo he estado diciendo. Necesitamos pensar cómo podemos transformar nuestras maneras de vida. Mi madre sigue hablando con mi hija y le dice, ¿sabes? Esta porción de tierra fue la que me dejaron y yo te la voy a dejar a ti, porque esta es la única cosa que te puedo dar, le dice mi madre a mi hija, ¿no? Y será para ti también, y también clave si también se la puedes donar a la iglesia, pero la idea es que todos puedan tenerlo. Entonces mi hija dice, me alegra que estemos haciendo esto. Este es el valor de poder repetir y repetir ciertas prácticas saludables. Sí, tenemos desafíos. Eh, la, a, la comunión anglicana, la comunión del bosque también se enfrentan a unos desafíos. Sigan generando estos espacios, estos webinarios para que podamos abrazar y vivir sus valores indígenas. Yo puedo hablar acerca de cómo de lo que estamos haciendo como desde nuestros pueblos indígenas, pero esto tiene que ver con nuestra historia y tenemos la bendición de que haya un modelo en la vida real, algo que se pone en práctica
y que hemos abrazado, que hemos adoptado, que hace parte de nuestra fe cristiana aquí en Filipinas. Muchísimas gracias, Floyd. Tomamos nota de todo lo que estás diciendo y esperamos tener más tiempo para seguir sosteniendo estas conversaciones. Eh, Sabemos que hay liturgias, sabemos que hay materiales que pueden ser de muchísima utilidad, que se pueden difundir en toda la comunión, eh, para que podamos aprender de la iglesia de las Filipinas y del Brasil. Muchísimas gracias a todos y todas. Ha sido una presentación magnífica, y gracias por la participación de nuestros presentadores. Vamos les pedimos que oren por nosotros. Una de las oraciones la va a ser, ok, Bruce, le pedimos al obispo Bruce, él está en Bangladesh, le pedimos, él nos envía esta oración. Entonces, él la escribió el obispo Folia, desde Bangladesh. Entonces, Bruce, ¿quisieras leer esto, por favor, este texto? Antes de que leas, Elizabeth, eh, Gillian va a leer la segunda oración. Elizabeth, ¿quieres mover la siguiente diapositiva? Bueno, nuestro Dios creador, te alabamos por toda la creación. Toda tu creación es una bendición y un regalo de tu gracia. Te damos gracias porque nos has dado toda esta tanta responsabilidad de crear, de cuidar a tu creación. Confesamos que no hemos hecho nuestro trabajo con fidelidad. Te pedimos perdón por esto. Nuestra negligencia y abuso de la creación ha tenido un impacto atroz en nuestro país y en todo el mundo. Muchas personas en Bangladesh no tienen hogar debido a estos desastres a causa del clima. Muchos han perdido su tierra, su sustento y sus seres queridos. Pedimos para que las personas que no sean responsables por el cambio climático, pero también oramos por quienes han sido víctimas. En tu misericordia te pedimos que escuches nuestras oraciones. Amén. Ahora invitamos a Joan para que lea la segunda oración del arzobispo Marínez de Brasil, la arzobispa, perdón. No se escucha. Joan, parece que Joan tiene algún problema técnico, entonces lo voy a leer. Aliento de vida, de que se desprende todo lo creado, toda la creación da testimonio de ti. Enséñanos a respetar a todas las criaturas. Aumenta nuestra gratitud por esta providencia amorosa. Perdónanos por nuestra insensibilidad y falta de cuidado con el ambiente. Llévanos a luchar por la preservación socioambiental, por la erradicación de la crisis climática, que podamos cuidar y trabajar por la preservación de las especies y el mantenimiento de la vida sobre la Tierra, para que sea una prueba viviente de nuestra conversión al camino del Señor Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, quien es un único Dios, ahora y siempre. Amén. Muchísimas gracias. Voy a invitar a Elizabeth para que nos dé alguna información antes del cierre. Muchas gracias, Nicolás. A medida que cerramos, quiero compartir algunos mensajes que pueden ser de su interés. Solo en caso de que no los conozcan, por favor, compartan con sus amigos, amigas, sus iglesias, eh, acerca de esta primera noticia. Tiene que ver con la fase 3 de la conferencia de Lambert, que tiene que ver con el desarrollo ambiental y sostenible. Ese va a ser el enfoque de nuestra conversación desde septiembre hasta diciembre. Entonces, acuérdense que a partir de la conferencia de Lambert se emitieron los llamados para toda la comunión.
de manera que podamos participar y ser una voz activa. El desarrollo ambiental y sostenible es un tema que vamos a desarrollar en un webinario. Lo vamos a desarrollar en septiembre 20 y 21. Voy a dejar los enlaces para registrarse y algunos de los presentadores que hablaron hoy van a estar allí también compartiendo. Entonces, este es el primer anuncio. El segundo tiene que ver, bueno, Nicolás nos va a contar un poco. Infortunadamente no tenemos el enlace, pero bueno, Nicolás nos va a contar un poquito acerca de. Disculpen que todavía no tenemos el flyer, pero bueno, en septiembre 28 tendremos un seminario organizado por la Coalición por la Diversidad, es una coalición inter-fe que va a estar hablando acerca de fe y biodiversidad, es un espacio ecuménico, es un webinario que se va a enfocar en cómo podemos restaurar eh, las pérdidas de biodiversidad. Vamos a compartir los enlaces también. Sería maravilloso que ustedes se puedan unir a este espacio. Muchísimas gracias. Una de las cosas que me emociona en gran manera acerca de la comunión del bosque es que la idea es que estamos invitando a los y las anglicanas a pensar en la biodiversidad, que nos podamos involucrar en las soluciones frente a esta crisis climática. Eh, Esperamos y oramos que los bosques puedan restaurarse. Como ya lo hemos dicho, como la comunión del bosque vamos a tener una contribución a esta exploración, entonces vamos a tener un webinario. Eh, Ustedes son súper bienvenidos a venir, pero por favor compartan con personas que acerca de este webinario, porque es una introducción a la comunión del bosque, a personas que de pronto no saben mucho de nuestro trabajo. Eh, la idea es que podamos darles una presentación acerca de lo que es la comunión del bosque. Esto será el 12 de octubre. Y así como hoy, vamos a tener una presentación en horas de la mañana y otra en horas de la tarde. Se va a ofrecer un servicio de interpretación en árabe, francés, español y portugués, así como el día de hoy. Entonces, por favor, compartan esta información. Vamos a pasarles esta información, vamos a compartir los enlaces en un momento. Y para terminar, nuestro último anuncio, aunque hay tanto por decir, eh, es otra cosa que queremos contarles. Estamos muy ocupados tratando de haciendo alianzas porque sabemos que dependemos de personas que tienen una experticia y por fortuna son maravillosos que trabajan con nosotros. Uno de ellos son los eh, cuidadores del ambiente. En las Filipinas tenemos un gran ejemplo de las alianzas que se establece, pues que establece la comunión del bosque. Eh, y esto puede ser de interés para personas que están en este recorrido ya. Ya Floyd ha hablado acerca de la necesidad de que podemos empezar este camino de las emisiones cero. Entonces, por supuesto, nosotros necesitamos reducir nuestras emisiones tanto como podamos, pero siempre va a haber un elemento que no podamos reducir. Entonces, como estamos trabajando con esta organización que se llama Climate Stewards, estamos tratando de hacer una alianza para poder tener iniciativas para siembra de árboles en toda la comunidad que sean financiadas. Eh, entonces, la idea es que
podamos trabajar en estos proyectos. Hay un pequeño aspecto de la comunión, pero algo emocionante que tenemos comunión es nuestras relaciones. Y con Climate Stewards, con la comunión del bosque y con toda la comunión anglicana nos podemos unir y crear nuevas iniciativas para la siembra de árboles que beneficien a las anglicanas, a a las comunidades y que también que nos permitan trabajar, que nos permitan trabajar la compensación, el bono de carbono. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estos anuncios. Esperamos conectarnos con ustedes pronto eh, en el llamado del AMBET acerca del desarrollo sostenible que vamos a tener en septiembre 20 y 21. Esperamos vernos con ustedes en ese momento. También en este llamado a la biodiversidad tendremos en octubre. Queremos finalizar este espacio. Veo a Glenda de Panamá. ¿Te gustaría cerrar este espacio en oración? Y quiero dar las gracias a todos y todas que han estado aquí por sacar su tiempo, para estar aquí, para compartir estas relaciones con nuestros presentadores, quienes han sido maravillosos. Gracias por preparar estas reflexiones y compartirlas con nosotros. Glenda, ¿estás ahí? Muy bien. Sí, Glenda, bueno, sí, si no está Glenda, le pedimos a a la obispa Marines que nos cierre en oración, por favor. Muchísimas gracias a la Alianza Anglicana, a la Comunión del Bosque por este tiempo, esta oportunidad. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Señor Dios, unifícanos en tu gozo, inspíranos, sosténnos con la bendición del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos que estés con nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Oh, Glenda, Glenda, qué bueno verte. Saludos, saludos a todos y todas. Muchísimas gracias a Felipe y Carolina, nuestros intérpretes que han hecho un trabajo maravilloso. Es un gusto también tenerlos en la llamada. Un gusto que estén acá en sus intérpretes con nosotros. Gracias, Carolina. Gracias, Felipe. Y gracias a Paulo también, por supuesto. Gracias por poner todas las traducciones en la caja de chat. Chao, gracias. Gracias por todo. Que tenga buen tiempo, buen descanso. Gracias por estar aquí, a pesar de ser un día feriado. No, Pablo no está en Reino Unido. No tengo derecho a los festivos en Brasil, entonces. Ok. Gracias por la oportunidad. Fue maravilloso estar aquí. Gracias a Nicolás y a Elizabeth. Es muy bueno verles. Bueno, chao. Adiós. No olviden. Ok.